La fotografía no debía existir. Eso fue lo que dijo el fotógrafo mientras deslizaba la memoria USB por su escritorio. Señorita, susurró con los ojos clavados en las persianas de la ventana. Creo que debería ver esto. Pero por favor, no se lo diga a sus padres todavía. Recuerdo haber mirado esa pequeña unidad plateada como si fuera un explosivo. 2 semanas después de mi boda, había pensado que había visto cada foto, cada sonrisa, cada momento perfecto del día que se suponía que sería el comienzo de un paraíso. Pero cuando vi lo que había en esa unidad, el paraíso se desmoronó. No hubo advertencia, solo un desenfoque de movimiento, un reflejo en un espejo detrás de la carpa de la recepción. Mi esposo, David, y mi dama de honor, Clara, la misma mujer que me había subido la cremallera del vestido esa mañana y me había besado la mejilla, susurrando, «Eres la chica más afortunada del mundo». Vi el vídeo 2-3 veces. Luego le pregunté al fotógrafo, ¿por qué me muestras esto? Él tragó saliva. Porque la verdad merece ser vista, incluso si duele. Esa frase se repetiría en mi cabeza durante semanas. La verdad merece ser vista. Conduje a casa sin recordar la carretera. El anillo en mi dedo se sentía más pesado con cada kilómetro, como un peso que no había ganado. Afuera el horizonte de Gijón se difuminaba bajo la lluvia. Mi gorra de uniforme estaba en el asiento del pasajero, un recordatorio silencioso de que había sobrevivido a zonas de combate, inserciones encubiertas y misiones de rescate, pero para esto nunca me había entrenado. Aparqué, apagué el motor y me quedé allí sentada, con los limpiaparabrisas marcando el ritmo contra el parabrisas. La voz de mi madre flotó desde mi memoria, el amor puede ser ciego, pero el matrimonio te enseña a ver. Finalmente salí del coche, entré y me puse mi sudadera de entrenamiento de la Unidad de Operaciones Especiales, la que olía ligeramente a sal y resistencia. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie en la encimera de la cocina, mirando la foto de la boda en la nevera, David y yo, abrazados, con la luz del sol filtrándose entre los robles. Recuerdo haber pensado, quizás el reflejo estaba mal. Quizás la luz mintió. Pero mi instinto lo sabía mejor. El instinto de una operadora de élite no confunde las sombras con las caras. A la mañana siguiente caminé hasta el muelle detrás de nuestro apartamento. La marea estaba alta, el cielo gris y sombrío. Me quedé allí, recordando el momento en que David me propuso matrimonio justo en este muelle, arrodillado, el anillo temblándole en la mano mientras decía, «Eres mi puerto seguro, Raquel». Ahora esa frase se sentía cruel. Él había sido la tormenta. Mi teléfono vibró. «Cariño, ¿no has llamado desde la boda? ¿Qué tal la vida de casada?» Miré el agua, el viento azotando mi cabello. «Tranquila», mentí. Ella se rió. «Bueno, la calma nunca dura mucho en una familia militar. Ya lo sabes». Cuando colgamos sentí una punzada de culpa en lo profundo de mi estómago. Le había mentido a la única mujer que me había enseñado el honor. Me prometí que se lo diría pronto, pero todavía no. Necesitaba ver si esta traición tenía raíces o si era solo una rama podrida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta con el ventilador de techo girando en círculos perezosos sobre mí. El espacio vacío a mi lado en la cama se sentía más frío de lo que debería. David estaba en su trabajo de consultoría en Madrid, un patrón que había comenzado antes de la boda. Yo lo había achacado al trabajo. Pero ahora cada llamada sin respuesta, cada mensaje de texto retrasado, cada explicación vaga se repetía con cruel claridad. A las 2:13 de la madrugada, abrí mi portátil y encontré los antiguos hilos de correo electrónico entre David y Clara, planes de boda, elección de lugar, decoraciones. Empecé a desplazarme leyendo cada línea hasta que mi pecho se oprimió. Escondidas entre la logística había palabras que no pertenecían a la amistad. «Ya te echo de menos. Te cubriré si ella pregunta. No puedo esperar a que todo termine». Cada mensaje se sentía como una cuchilla cuidadosamente apuntada, cortésmente redactada. Al amanecer no borré nada. Quería que la evidencia permaneciera. Quería que la verdad tuviera un rostro y una marca de tiempo. Más tarde esa mañana, salí a correr por el paseo marítimo de Valencia. El aire estaba espeso con sal y la luz temprana del sol. Mis músculos ardían, pero era un buen ardor, el tipo que me recordaba que todavía estaba viva.
Cuando regresé encontré una pequeña caja en la encimera de mi cocina. Mi madre debió haberla enviado antes de la boda. Dentro estaba la insignia de mi difunto padre, pulida y brillante, y una nota escrita a mano, por coraje, no por venganza. Miré esas 4 palabras durante mucho tiempo. Luego deslicé la insignia en mi palma y cerré el puño alrededor de ella hasta que los bordes se clavaron en mi piel. Coraje, no venganza, susurré. Lo intentaré, papá. Pero no prometo nada. Esa tarde David llegó a casa temprano. Me besó la mejilla, me preguntó por mi día y se sirvió una copa. No notó el leve temblor en su propia mano. Lo observé de cerca, como me habían enseñado a leer el lenguaje corporal, la tensión, la evasión, la culpa. Cuando me preguntó por qué estaba callada, sonreí, solo cansada. Él asintió y siguió hablando del trabajo, de los viajes, de un posible ascenso. Cada palabra sonaba como el ruido de una emisora de radio que ya no reconocía. Cuando finalmente se durmió, me senté junto a la ventana con la insignia en la mano, la luz de la luna delineando sus bordes. No estaba segura de cuál sería mi próximo movimiento, pero una cosa era cierta: lo que sea que estuviera ocultando, lo iba a encontrar. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Volví a pensar en el fotógrafo, su voz vacilante, su advertencia: no se lo digas a tus padres todavía. Primero necesitas ver esto. Tenía razón. Lo que había visto era solo el principio. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Era esa especie de tormenta silenciosa que no grita, sino que susurra. El tipo de tormenta que te hace pensar demasiado. David seguía dormido a mi lado, su brazo extendido sobre la manta, su respiración constante. Lo estudié de la misma manera que solía estudiar el movimiento enemigo, lento, analítico, desapegado. Era extraño mirar al hombre al que le había prometido una vida juntos, sabiendo que la mitad de lo que había creído ya se había esfumado. El teléfono de mi mesita de noche parpadeó con un nuevo mensaje de texto de mi madre: mamá, desayuno el domingo. Papá habría querido que mantuviéramos esa tradición. Le contesté: no me lo perdería. Luego dejé el teléfono y me vestí. Todavía no iba a confrontar a David. Una operadora de élite no ataca sin inteligencia. A las 7 estaba sentada en mi coche frente al lugar de la boda, una antigua masía restaurada a orillas de la bahía de Cádiz. El personal estaba limpiando después de otro evento, las sillas apiladas, el olor a café flotando por las puertas abiertas. Me presenté a la gerente de eventos, una mujer educada de unos 50 años, que me reconoció de inmediato. Teniente comandante Carter. Oh, su boda fue hermosa, dijo. Todavía hablamos de lo elegante que fue. Sus votos. El saludo militar. Todo parecía perfecto. Sí, dije forzando una sonrisa. Casi perfecto. Le pregunté si recordaba haber visto a mi esposo y a mi dama de honor salir del área de recepción esa noche. Su expresión cambió, una ligera vacilación. Recuerdo que fueron detrás de la carpa, quizás para hacer una llamada. No fue mucho tiempo, creo. Le di las gracias y me fui. No era mucho, pero confirmaba lo que había visto. El espejo no había mentido. Esa tarde pasé por casa de mis padres. Mi madre Linda me recibió en la puerta con un delantal salpicado de harina, el pelo todavía recogido en el mismo moño pulcro que usaba como enfermera de la Armada. Me abrazó con fuerza, demasiado fuerte. Cariño, pareces cansada. Semana larga, dije. Comimos tortitas en silencio durante un rato hasta que ella se inclinó sobre la mesa. Tienes esa mirada de misión otra vez, dijo. Lo sé. La tenías después de tu segundo despliegue en Kandahar, y la tienes ahora. Me reí suavemente. No es nada de eso, mamá. Me apretó la mano. El dolor es dolor, cariño. No importa si es metralla o un corazón roto. No respondí. No pude. En cambio, miré la foto familiar que colgaba sobre la chimenea, mamá, papá y yo en mi graduación del entrenamiento de los Geo. Papá tenía esa sonrisa orgullosa y cansada de un hombre que conocía el precio de la disciplina. Mamá había escrito una nota debajo del marco después de que él falleciera: el honor no se trata de quien saluda primero. Se trata de quien perdona último.
Recordé sus palabras más tarde esa noche cuando abrí mi portátil. Todavía tenía acceso a la unidad en la nube compartida que Clara y yo usábamos mientras planificábamos la boda. En ese entonces, todo eran elecciones de flores, listas de reproducción y planos de asientos. Ahora era evidencia. Los archivos estaban ordenados cuidadosamente, pero una carpeta me llamó la atención: recibos. Cuando la abrí, encontré docenas de facturas escaneadas de hoteles y restaurantes, ninguna de las cuales era de la semana de la boda. La más antigua era de 8 meses antes de la ceremonia. 2 nombres en la reserva: David Lawson y Clara Thomas. Se me revolvió el estómago. Al desplazarme encontré mensajes intercambiados entre ellos: nos vemos después de la conferencia. Siempre haces que el riesgo valga la pena. Ella nunca se enterará. Me recosté con los ojos ardiendo. Había enfrentado la muerte antes, pero la traición es un tipo diferente de bala. No te mata de golpe. Simplemente te sigue destrozando desde dentro hacia afuera. A la mañana siguiente salí a correr por la costa. El viento era cortante, la arena húmeda bajo mis zapatos. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva: 3, 2, 1, y yo todavía no sabía cómo sería la detonación. Cuando llegué a casa, mi vecino, el sargento mayor Miguel Torres, me saludó desde su porche. Era un viejo marine retirado, un hombre que había visto suficiente guerra como para reconocer la mirada en los ojos de alguien. ¿Está bien, comandante?, preguntó. Dudé. He tenido batallas más fáciles. Él asintió con conocimiento. Entonces recuerde esto: nunca vaya a la guerra enfadada. Nubla su puntería. Fue un buen consejo, aunque él no supiera qué tipo de guerra estaba librando. Esa tarde David llegó a casa de otra reunión tardía. Me besó la frente como si todo estuviera bien. Nos serví una copa de vino a cada uno, actuando con calma, deliberación. ¿Qué tal el trabajo?, pregunté. Ocupado, nuevo proyecto en Madrid. Muchos viajes próximos, dijo aflojándose la corbata. No notó mi silencio ni el hecho de que había dejado de mirarlo a los ojos. Después de cenar, cuando fue a ducharse, revisé el bolsillo de su chaqueta. Dentro había un pequeño recibo de un hotel en Toledo fechado 2 noches antes. Habitación para 2. Me quedé sin aliento. El agua de la ducha corría más fuerte, enmascarando el sonido de mi corazón latiendo. Le hice una foto al recibo con mi teléfono y lo volví a guardar. Esa noche me senté sola en el salón, el suave resplandor de la lámpara contra la tormenta exterior. Abrí de nuevo la vieja caja de mi padre, pasando los dedos por la insignia de la Unidad de Operaciones Especiales. Las palabras "por coraje, no por venganza" resonaron en mi cabeza. Pero, ¿y si el coraje y la venganza empezaban a sentirse como lo mismo? Pensé en Clara, en cómo habíamos crecido juntas, nos habíamos unido a la armada juntas, habíamos sobrevivido a los despliegues codo con codo, y en la facilidad con la que había destruido todo lo que habíamos construido. Miré mi reflejo en la ventana, el pelo recogido, los ojos cansados pero firmes. Por primera vez, no vi a una víctima. Vi a una estratega. Esto no había terminado. No hasta que entendiera cada razón, cada mentira, cada secreto detrás de aquel día de la boda. Susurré a la habitación vacía: elegiste a la operadora de élite equivocada para traicionar. Para el sábado por la noche, Gijón parecía recién limpiada. Las aceras de ladrillo humeaban, la bahía estaba en calma. Pasé el día limpiando el apartamento como los infantes de marina limpian un rifle, metódicamente. No se trataba del polvo. Se trataba del control. Puse la mesa con la vajilla de la boda, abrí el vino tinto que a él le gustaba y dejé que un asado terminara de hacerse a fuego lento. Incluso me puse el vestido azul que David decía que me hacía parecer dulce. No era dulce. Era firme. En mi portátil, preparé una presentación de diapositivas. Imágenes inofensivas. Primero, la cena de ensayo. Mi madre riendo. La bandera doblada de mi difunto padre. Luego la mañana de la boda, el ramo, los zapatos, Clara subiéndome la cremallera del vestido. Mantener esa imagen un instante más. Finalmente el clip del fotógrafo, el espejo, el reflejo. Silencié el audio. Quería que el silencio hablara. David envió un mensaje a las 6:12, de camino.
Gran día el lunes. Quizás vaya a Madrid antes. Conduce con cuidado, le respondí. Puse el tridente de mi padre en la encimera. Al lado, la tarjeta con el mensaje por coraje, no por venganza. Toqué el pin como una bendición. Él entró a las 7 sorprendido y complacido. Noche de cita. Algo así. Le quité el abrigo. Lávate las manos. La cena está lista. Cenamos a la luz cálida de una lámpara. La clase de escena que las parejas ponen en las tarjetas de Navidad. Él habló de contratos y de la gente de Madrid. Yo le hice una o dos preguntas. Sus ojos seguían desviándose hacia el reloj. Después de los platos, dije que había hecho una presentación de diapositivas. Conecté el portátil al televisor. Las primeras imágenes rodaron, las manos de mi madre sobre mi velo. Nuestro vecino el sargento mayor Torres estrechando la mano de David. El baile en el que papá me habría hecho girar si aún viviera. La nostalgia ablanda el granito. Sentí que se me cerraba la garganta. Cuando apareció Clara con los brazos alrededor de mí, el aire cambió. La mandíbula de David se tensó. Dio un sorbo cuidadoso a su vino. Ustedes dos eran cercanas, dijo. Desde el campamento de instrucción, respondí. Ella conocía mis secretos, mis contraseñas. La ceremonia, los votos, el saludo, los aplausos. Luego la recepción, farolillos, padres, bailes, brindis. Dejé que el momento se apilara como fichas de dominó. La pantalla parpadeó. El espejo apareció. El reflejo captó lo suficiente, la inclinación de una cabeza, la facilidad de dos personas que no pensaban que estaban siendo vistas. Su mano en su espalda, su boca cerca de su oído. David se quedó muy quieto. Dejé que el clip se reprodujera de nuevo, luego lo pausé donde su cara era más visible. La habitación zumbaba con la nevera. En algún lugar, el cuerno de un tren flotó sobre el agua. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Él no habló. ¿Cuánto tiempo antes de la boda? ¿Cuánto tiempo después? Tragó saliva. Fue complicado. ¿Complicado cómo? Empezó cuando estuviste desplegada la primavera pasada, dijo, mirando al suelo. Clara y yo estábamos planeando cosas. Ambos estábamos estresados. Una noche se convirtió en un par. Pensé que se apagaría. Pero no fue así. No. El silencio es una herramienta si la afilas. Él lo llenó. Me sentía solo, dijo. Tú no estabas. Y cuando estabas en casa, seguías en otro lugar. En modo misión. Me dije a mí mismo que no era serio. Me dije a mí mismo que una vez que la boda se celebrara, terminaría. Casi me reí. Entonces, ¿apostaste nuestros votos a la inercia? Él se encogió. No significaba nada. Si no significaba nada, le dije, no habrías guardado los recibos en una carpeta llamada recibos. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Revisaste? Revisé mi vida, le dije. Confirmaciones de hotel, notas, el tipo de cosas que la gente guarda cuando algo significa algo. Raquel, me equivoqué, pero no podemos solucionarlo. La gente se recupera de cosas peores. Permanente, terminé yo cuando él buscó la palabra. Una elección interesante. Después de una decisión temporal en un día permanente. Él intentó alcanzar mi mano. Yo no me moví. El espacio entre nosotros se había convertido en un cañón. Di lo que quieras entonces, dijo. Quiero honestidad, dije. Quiero que la verdad signifique más aquí que la conveniencia. Quiero el respeto que prometiste ante Dios y mi madre. Miró el televisor, su propio reflejo en el espejo dentro del marco. El reloj hacía tic-tac. Alguien en el pasillo se rió, vecinos con un guión más fácil. Avancé a una foto fija que había añadido, el tridente de mi padre sobre terciopelo. La leyenda debajo pequeña, por coraje, no por venganza. Tu padre te diría que lucharas por esto, dijo. Mi padre me diría que luchara por lo que vale la pena luchar, respondí. Él depuso su arma cuando la misión estaba equivocada. ¿Y ahora qué?
Ahora harás una maleta y te irás a un hotel. Hablaremos de logística después del domingo. Yo veré a un terapeuta. Tú también por separado. Él negó con la cabeza, el agotamiento deslizándose hacia la ira. Estás convirtiendo esto en una operación militar. Es el único idioma que todavía compartimos. Se levantó, paseó, se pasó una mano por el pelo. Cometí un error. Clara. Deja de decir su nombre en nuestro salón, le dije. Ella se puso a mi lado y mintió con una sonrisa. Él se sentó de nuevo, más pequeño de alguna manera. Lo siento. Las palabras cayeron como plumas ligeras demasiado tarde. Busqué una bolsa de deporte y la puse en el sofá. Él metió camisa sin doblar. En la puerta se giró. ¿Todavía me quieres? El amor es complicado. La verdad también lo es. No sé qué es lo que estoy amando ahora mismo, dije. Después de que se fue el televisor se puso negro, reflejándome a mí con el vestido azul, descalza, desarmada, excepto por la pequeña tarjeta en la encimera. Corrí. El agua fría me salpicó la cara. Luego miré el tridente de nuevo. Por coraje, no por venganza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Evan Grant, si necesitas algo documentado oficialmente te ayudaré. Guardé una copia de seguridad con marca de tiempo. Lo siento. Le respondí, gracias. Guárdalo. Llegó un segundo mensaje de CT. Clara, deberíamos hablar, por favor. Dejé el teléfono y lo dejé vibrar hasta que se quedó en silencio. Pasó la medianoche. Lavé los platos a mano en círculos lentos, como lo hacía mi madre cuando necesitaba pensar. Más allá de la ventana empañada, un barco solitario se movía por el canal, con las luces de navegación encendidas. Alrededor de la 1 de la madrugada, me acosté en el sofá e hice una lista, como hacemos antes de una operación. Inventario de hechos, no de sentimientos. Asegurar pruebas, controlar la comunicación, proteger a la familia, especialmente a mamá. Buscar consejo. Elegir el momento del enfrentamiento. Al amanecer corrí por el paseo marítimo. Hombres mayores con tazas de café las levantaron al pasar. Uno llevaba una gorra descolorida de la fragata Asturias y me hizo un gesto de aprobación. Órdenes recibidas. Sigue adelante. De vuelta en casa, llamé a mi madre. Desayuno a las 9. Tú traes el sirope de arce, dijo ella. Yo tengo las tortitas. Entendido. Antes de irme redacté 2 correos electrónicos. Uno a un consejero recomendado por la capellanía de la base y otro a recursos humanos de la empresa de David solicitando información de contacto del cónyuge para referencias de asesoramiento. No envié ninguno. Todavía no. Revisé los registros telefónicos. Toledo, el hotel. Otro número repetido, un prefijo de la zona de Madrid que no reconocí. Lo guardé. Tal vez importaba. Creé una carpeta en mi escritorio titulada simplemente Verdad. Me quedé en la cocina con el tridente en la palma y la tarjeta bajo el pulgar. Por coraje, no por venganza, dije probando las palabras en una habitación que había escuchado demasiadas mentiras cuidadosas. No me estaba derrumbando. Me estaba reagrupando. El lunes siguiente volví a ponerme el uniforme. El de la unidad de operaciones especiales, botas brillantes, cabello recogido. Exteriormente parecía la misma, pero por dentro algo había cambiado. El dolor se había enfriado hasta convertirse en propósito. Había aprendido hace mucho tiempo que la ira te puede hacer torpe. Pero el propósito te afila como una cuchilla. Crucé las puertas de la base de Gijón justo después del amanecer, saludando al guardia en el puesto. El olor a queroseno y sal marina me invadió al instante, reconfortante, familiar, arraigador. Aquí era donde entendía el mundo, órdenes, misiones, disciplina, no el campo de batalla desordenado e impredecible del amor. En la sala de reuniones, el capitán mayor Alonso me esperaba. Tenía la complexión de la antigua generación de oficiales. Mandíbula cuadrada, compasión sin rodeos escondida bajo una corteza. Carter, dijo haciéndome un gesto para que entrara. Parece que lleva 3 días despierta. Solo uno, señor.
Levantó una ceja. ¿Quiere hablar de ello? No, señor. Quiero trabajar. Me estudió por un momento, luego asintió. Justo. Me asignó a una revisión de operaciones, seguimiento rutinario de suministros entre contratistas y unidades de defensa, el mismo sector de defensa donde trabajaba mi esposo. Las coincidencias no existen en mi mundo. Esa tarde revisé informes de datos de los últimos 6 meses, transferencias de contratos, registros de equipos, metadatos de comunicaciones. Se suponía que era un trabajo administrativo aburrido, pero un nombre destacaba: Logística Lawson, la empresa de David. Y al lado otro nombre que reconocí de la lista de invitados de nuestra boda: Clara Thomas. Mi pulso se aceleró. Hice clic más a fondo. Comunicaciones cifradas entre subcontratistas, facturas con financiación con huecos en los que no se sabía el destino de los fondos, canalizadas a través de cuentas ficticias, signos de una fuga de información. Nada enorme por sí solo, pero los patrones no mienten. Copié los datos en un disco seguro, lo etiqueté con la fecha y lo guardé bajo llave en mi escritorio. Si David y Clara habían sido imprudentes en el amor, quizás también lo habían sido en otros ámbitos. Esa tarde visité a la única persona que me enseñó a leer patrones como este. El teniente primero Marco Díaz, mi antiguo técnico de inteligencia de Basora. Me debía un favor. Nos reunimos en una pequeña cafetería a las afueras de la base. Marco era mayor, barbudo, siempre sonriendo como si el mundo fuera un rompecabezas que ya había resuelto. Cuando le mostré la unidad, su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que tu marido está metido en algo sucio? Creo que dejé de creer en las coincidencias hace mucho tiempo. Él asintió conectando la unidad a su portátil. Dame un segundo. A los pocos minutos, sus dedos se congelaron. Raquel, estas no son solo discrepancias de suministro. Estos archivos están conectados a una red que hemos estado vigilando. Contratos clasificados que se están filtrando al extranjero. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. La empresa de tu marido está justo en medio de todo. Me recosté con el pecho oprimido. Así que el romance no fue solo traición, fue una tapadera. ¿Qué tan profundo?, pregunté. Demasiado pronto para decirlo, dijo. Pero si esto es real, tienes en tus manos inteligencia a nivel federal. Lo denuncias y desencadenarás una investigación que no podrás controlar. No quiero control, dije en voz baja. Quiero la verdad. Esa noche conduje a casa bajo un aguacero torrencial, los faros cortando la niebla. David estaba en el sofá con el portátil abierto fingiendo trabajar. Cuando me vio, sonrió con esa sonrisa pulcra y practicada. Día largo, semana larga, dije, dejando mi bolso. Él asintió, sus ojos desviándose hacia el televisor. Pareces cansada, cariño. Deberías descansar. La preocupación casual dolía más que la ira. Él no tenía idea de que yo había visto a través de todo. Cuando fui a la habitación, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de la cama, repasando las palabras de Marco: desencadenarás una investigación que no podrás controlar. Quizás el control ya no era lo que necesitaba. Quizás la rendición de cuentas sí lo era. A la mañana siguiente programé una reunión privada con el capitán mayor Alonso. Él escuchó mientras yo exponía los hallazgos, cada uno apoyado con datos. Cuando terminé, él permaneció en silencio durante un largo tiempo con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Esta es una acusación seria, Carter, dijo finalmente. Si su marido está implicado, esto se vuelve oficial, y eso significa sin emoción, sin motivos personales. Lo miré a los ojos. Entendido, señor. No lo traigo como esposa. Lo traigo como oficial. Él exhaló, asintió una vez. Muy bien, ya se ha ganado mi confianza antes. Me pondré en contacto con la Oficina de Inteligencia Naval. Pero, Raquel, hizo una pausa. Una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. ¿Está lista para eso? Pensé en el tridente de mi padre, en la nota de mi madre, en cómo la traición, cuando se expone, no te arruina. Revela quién eras todo el tiempo. Sí, señor, dije. Estoy lista. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Desconocido.
Has estado investigando, ¿verdad? Desconocido. No destruyas todo por un error. La foto de perfil estaba en blanco, pero no necesitaba una. David. Miré el mensaje apretando la mandíbula. Luego le respondí, ya lo hiciste. Apagué mi teléfono, lo puse boca abajo y salí. El aire del océano golpeó mi piel con fuerza. Me quedé allí bajo la luz de sodio, viendo la marea deslizarse por el mismo muelle donde él una vez había prometido el paraíso. Recordé lo que mi madre dijo hace años, cuando volví a casa de mi primera misión de combate, conmocionada por lo que había visto. Ella me dijo, no existe tal cosa como ganar una guerra sucia, cariño. Lo mejor que puedes hacer es limpiar la verdad y sacarla viva. Eso era lo que haría ahora. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de limpiar la verdad, sin importar quién se ahogara en ella. Cuando volví a entrar, abrí un archivo de informe en blanco y empecé a escribir, los dedos firmes, el corazón tranquilo. Asunto, transferencias de datos no autorizadas. Posible compromiso a través de contratista civil. Evidencia adjunta, nombres tachados, pero un nombre ardía en mi mente, David Lawson. Hice clic en guardar, luego susurré a la habitación vacía, esta vez, lucharé la guerra correcta. El día que comenzó la operación encubierta, el aire olía a sal y queroseno, el aroma de Gijón que siempre significaba que algo grande estaba a punto de suceder. Esta vez no era un despliegue. Era personal. Había pasado una semana desde que le entregué el informe al capitán mayor Alonso. La Oficina de Inteligencia Naval había confirmado lo que temía, David y Clara no solo eran culpables de traición. Formaban parte de una red silenciosa pero deliberada que filtraba logística no clasificada a contratistas privados en el extranjero. No era traición, pero se acercaba mucho. Lo suficiente como para arruinar vidas. El agente principal del ONI, el agente especial Sánchez, parecía sacado de un cartel de reclutamiento, tranquilo, hombros cuadrados, eficiente. Teniente comandante Carter, dijo durante nuestra reunión, vamos a necesitar su cooperación. Usted conoce a estas personas. Nosotros no. Me senté frente a él, con los brazos cruzados. ¿Qué necesitan exactamente? Contacto, dijo abriendo un archivo. Queremos organizar una reunión de renovación. Que parezca un acuerdo tranquilo fuera del horario de oficina. Los invitará a ambos. Grabaremos todo. Asentí lentamente. ¿Y qué les digo? Dígales que quiere cerrar el asunto, dijo. Dígales que está dispuesta a perdonar. La trampa estaba tendida para el viernes por la noche. El lugar, una oficina neutral alquilada de forma encubierta. La habitación limpia, tranquila, iluminada con esa calma fluorescente estéril que solo tienen los edificios gubernamentales. Las paredes ocultaban micrófonos. La mesa de conferencias tenía una cámara incorporada en su base. Mi papel era simple, conseguir que hablaran. Me senté en mi coche fuera del edificio durante 15 minutos antes de entrar. La lluvia golpeaba el parabrisas y cada gota sonaba como un recuerdo que no quería recordar. Llevaba ropa de civil, cuello alto negro, vaqueros, botas. El uniforme se había ido, pero la disciplina permanecía. El agente Sánchez me recibió en la entrada. ¿Está segura de que está lista para esto?, preguntó. He estado lista desde el día en que me mintió en la cara. Él asintió brevemente. Estaremos escuchando en la habitación de al lado. Cuando se vaya, no mire atrás. David llegó primero. Vestía un traje gris impecable, el pelo perfecto, la sonrisa calculada. Raquel, dijo suavemente. ¿Estás guapa? Mantener mi voz firme. No vine aquí para hablar de apariencias. Él miró el café sobre la mesa. Entonces, ¿qué es esto, una rama de olivo? Algo así, dije. Necesito cerrar este capítulo. Ambos lo necesitamos. Se sentó con cautela, estudiando mi expresión. Estás más tranquila de lo que esperaba. He tenido práctica, dije. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió de nuevo. Clara entró. Su confianza era frágil, su perfume familiar. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se congeló. Raquel, no pensé.
¿No pensaste que alguna vez me enteraría? La interrumpí. Ella bajó la mirada. No se suponía que sucediera así. Exhalé. No, supongo que no. Los tres nos sentamos en tenso silencio. Luego dije en voz baja, seamos honestos esta noche. Todos nosotros. Por una vez. David se puso a la defensiva. Te lo conté todo. No me contaste verdades a medias, dije. Dijiste que no significaba nada. Pero todo esto no fue solo emocional. Fue transaccional. La cabeza de Clara se levantó de golpe. ¿Qué quieres decir? Vamos, dije inclinándome hacia adelante. ¿De verdad crees que no revisaría tus registros de trabajo, los pagos, los archivos que moviste, los depósitos repentinos? Usaste mi boda para cerrar un trato. Usaste mi nombre y mi autorización para obtener acceso. Los ojos de David se abrieron solo una fracción. Era la delación que había estado esperando. El micrófono oculto en la mesa captó cada respiración. Raquel, dijo con cautela. No entiendes el panorama completo. Entonces explícamelo. Él dudó. No era ilegal. Era solo un intercambio. Información por oportunidad. Todos se benefician. La voz de Clara se quebró. David, no. Yo dije, déjalo seguir hablando. Él se pasó una mano por el pelo. Tú estabas fuera la mitad del tiempo, Raquel. Vivías en un mundo de reuniones clasificadas y puertas cerradas. ¿Crees que eso no afecta a alguien? ¿Crees que es fácil amar a un fantasma? Lo miré fijamente. Así que vendiste trozos de mi mundo para llenar tu vacío. No conviertas esto en un héroe contra un villano, espetó. Tú tampoco eres perfecta. No, dije, pero no mentí bajo juramento. El silencio se extendió de nuevo. El zumbido del aire acondicionado sonaba como un latido. Me recosté con los brazos cruzados. Dime algo, David. ¿Algo de aquello fue real? Me miró con los ojos húmedos, pero no de remordimiento sino de miedo. Luego dijo, al principio sí. Y luego me acostumbré a fingir. Esa fue la confesión. La voz del agente Sánchez llegó débilmente a través del auricular que llevaba. Lo tenemos. Manténgalo hablando 30 segundos más. Asentí sutilmente. Así que, estás diciendo, dije lentamente, que todo lo que me dijiste, cada voto, cada palabra, fue solo estrategia. Su mandíbula se apretó. Estoy diciendo que fue supervivencia. Entonces me levanté. Sobrevive a esto. La puerta se abrió de golpe. Dos agentes entraron, las insignias brillando, las voces nítidas. David Lawson, Clara Thomas, están bajo investigación federal por transferencia de datos no autorizada y violación de la confidencialidad del contrato. La silla de David se tambaleó hacia atrás. Raquel, ¿qué diablos es esto? Lo miré fijamente a los ojos. Se llama rendición de cuentas. Los agentes los esposaron a ambos, leyéndoles sus derechos. Clara me miró con el rostro pálido. Nos tendiste una trampa. Negué con la cabeza. No, ustedes se tendieron una trampa. Yo solo encendí la luz. La expresión de David se torció en incredulidad. ¿Todavía me quieres? Sé que sí. Lo miré tranquila como un océano en calma. Eso es lo que hace que esto duela menos de lo que debería. Los sacaron en silencio. Sin gritos, sin caos, solo el leve sonido de sus pasos por el pasillo. Cuando todo terminó, el agente Sánchez volvió a entrar en la habitación. Lo hiciste bien, dijo. Mejor que la mayoría de los oficiales que he visto bajo estrés. El entrenamiento ayuda, dije. Él asintió, luego añadió, es raro ver a alguien irse sin romperse. Miré la puerta vacía. ¿Quién dijo que me estoy yendo? Él sonrió débilmente. Buen punto. Esa noche conduje hasta el muelle. El agua estaba oscura, inquieta, reflejando el cielo. Me quité el anillo de boda, frío contra mis dedos. Lo hice rodar una vez entre el pulgar y el índice, viéndolo atrapar la luz de la luna, un círculo perfecto, el símbolo de algo que nunca fue.
Luego lo dejé caer en la bahía. Se hundió sin una sola onda. Mi madre llamó a la mañana siguiente. Cariño, tuve un sueño muy extraño, dijo. Tu padre estaba de pie junto al océano, sonriendo. Dijo, esta vez lo hizo bien. Tragué saliva. Dile que lo estoy intentando, mamá. Siempre lo haces, Raquel, dijo suavemente. Y por primera vez en semanas me permití respirar porque la misión estaba completa. Pero la curación ni siquiera había comenzado. 6 meses después Gijón olía de nuevo a primavera, aire salado, madreselva y el tenue olor metálico a queroseno que flotaba desde los muelles. La estación había cambiado, pero mi vida se sentía en pausa, congelada entre quien solía ser y quien todavía estaba aprendiendo a convertirme. Los nombres de David y Clara habían aparecido en los periódicos durante 2 días, enterrados entre titulares políticos y resultados de béisbol. Escándalo de contratistas de defensa vinculado a consultores civiles, decía el artículo. No se me mencionaba a mí, por supuesto. La Armada protege a los suyos, pero no necesitaba un titular para recordarlo. Cada silencio llevaba sus ecos. Me había tomado un permiso de 6 meses de recuperación personal. Eso era lo que decía la documentación. En realidad, me estaba recuperando de algo más que una traición. Estaba reaprendiendo lo que se sentía la paz cuando no era forzada. La casa de mi madre estaba a unos kilómetros tierra adentro, rodeada de altos pinos y un porche que olía a pulidor de limón y a viejas historias. Ella había sido mi ancla durante todo el proceso. La noche después de los arrestos, me había presentado en su puerta sin avisar, empapada por la lluvia, con los ojos vacíos. Ella no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta, me entregó una toalla y dijo, entra, cariño. Estás en casa. Ahora, meses después, todavía me trataba como si aquella noche acabara de suceder. Cada mañana el café ya servido, las tortitas esperando. Cada tarde conversaciones tranquilas junto a la ventana. Ni una sola vez dijo, te lo dije. Esa mañana, estaba cuidando su pequeño jardín cuando salí a unirme a ella. Te has levantado temprano, dijo limpiándose las manos en el delantal. No pude dormir, dije. Demasiado silencioso. Ella sonrió. Siempre dormiste mejor con el caos fuera de tu ventana. Me arrodillé a su lado, ayudando a arrancar malas hierbas. Quizás no sé cómo vivir sin él. Mamá se rió suavemente. Entonces quizás sea hora de aprender. Trabajamos en silencio durante un rato, el aire espeso con la luz del sol y el perdón. Cuando terminamos me entregó una carta doblada. Esto te llegó la semana pasada del Ministerio de Defensa. La carta era breve, felicitación por la integridad y cooperación en una operación clasificada y una invitación a hablar en un taller de resiliencia para oficiales femeninas. La leí 2 veces. Parece que tu país todavía te necesita, dijo mamá. O quizás solo quieren la historia, murmuré. Ella me tocó el brazo suavemente. A veces contar la historia es parte de servir. Esa tarde, alguien llamó a la puerta. Era Marco Díaz, el fotógrafo, el hombre que había puesto en marcha toda esta cadena de eventos con una sola llamada telefónica. Estaba allí, sombrero en mano, con aspecto casi avergonzado. Espero que no sea un mal momento, comandante. Sonreí débilmente. Tienes suerte de que mi madre no tenga una escopeta. Él se rió nerviosamente. Traje algo. Me entregó un sobre marrón. Dentro había impresiones nuevas. Las encontré en la copia de seguridad que nunca te mostré, dijo. Son de tu boda. Los momentos que te perdiste. Dudé, luego extendí las fotos sobre la mesa de la cocina. Ahí estaba yo, riendo con mi madre, bailando con mi sobrino, estrechando la mano de viejos compañeros de barco. Ni David ni Clara, solo pequeños destellos genuinos de felicidad que no habían sido escenificados. Marco dijo suavemente, pensé que quizás querrías recordar que no todo fue malo. Lo miré, la gratitud suavizando mi voz. Gracias por mostrarme la verdad de ambos tipos. Él asintió. Si alguna vez necesitas un amigo o alguien que tome fotos de algo nuevo, estoy disponible. Después de que se fue, me quedé mirando una foto. Mamá ajustando mi velo, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación.
Pasé el dedo por su sonrisa. Se sentía como una curación, lenta pero constante. Más tarde esa semana, di un largo paseo por la playa. El agua estaba más tranquila de lo que la había visto en meses. La marea se movía como si estuviera cansada de estar enojada. Un veterano mayor estaba sentado en un banco cercano, con una gorra de servicio baja sobre su rostro curtido. Cuando pasé levantó la vista, vio mi pin de la unidad de operaciones especiales en mi chaqueta y se enderezó. ¿Sirvió?, preguntó. Sí, señor. Unidad de operaciones especiales. Él asintió con un pequeño y respetuoso movimiento de cabeza. Es bueno ver a una joven que todavía se mantiene firme. Luchó por su país, señorita. Ahora luche por su paz. Sonreí, tratando de... Señor. Él se rió entre dientes. Intenta menos, vive más. Esa noche me senté en el porche con mamá. Los grillos zumbaban. La luna colgaba baja y llena. ¿Crees que alguna vez me sentiré normal de nuevo?, pregunté. Ella dio un lento sorbo de té. Lo normal está sobrevalorado. La paz, sin embargo. Eso vale la pena perseguirlo. Miré la calle tranquila. Solía pensar que la paz significaba quietud. Ahora creo que es simplemente saber que las tormentas están detrás de ti. Ella sonrió. Esa es mi chica. Antes de irme a la cama, abrí de nuevo la vieja caja de madera de mi padre. Dentro su tridente de la unidad de operaciones especiales brillaba bajo la luz de la lámpara, desgastado, familiar, intemporal. Lo cogí, sintiendo su peso en mi mano. Luego coloqué a su lado algo nuevo, el pétalo de rosa prensado de mi ramo de novia. Dos símbolos, deber y amor, finalmente uno al lado del otro, ya no en guerra. Susurré en el silencio, estoy aprendiendo, papá. Estoy aprendiendo a vivir sin armadura. Y por primera vez desde aquel día en el estudio del fotógrafo, realmente lo decía en serio. Un año después de que todo se desmoronara, volví a ponerme el uniforme. Una asignación diferente, un ritmo diferente. Las historias de guerra que ahora llevaba no eran sobre disparos o tormentas de arena. Eran más silenciosas, más pesadas e infinitamente más difíciles de contar. Me había retirado del servicio activo en la unidad de operaciones especiales y había aceptado un puesto en el Centro de Resiliencia para Veteranos de Gijón, ayudando a entrenar a miembros más jóvenes del servicio en preparación emocional y recuperación de crisis. No era glamuroso, pero se sentía bien. Cuando caminaba por esos pasillos llenos de fotos de soldados que habían visto demasiado y hablado muy poco, finalmente sentí que estaba donde pertenecía. Esa mañana, me paré frente a una pequeña clase de mujeres uniformadas. Algunas tenían la misma mirada fantasmal que solía ver en el espejo después de un despliegue. Esperaban charlas sobre tácticas y entrenamiento de fuerza. En cambio, les conté una historia. Una vez pensé que el honor significaba nunca doblegarse, comencé, que para mantenerme fuerte, tenía que mantener mi dolor en privado, mi rostro impasible. Pero la fuerza no es el silencio. Es aprender cuándo dejar caer la armadura. La sala se quedó en silencio. A veces las personas en las que más confiamos nos romperán, dije suavemente. Y a veces nos enseñarán, sin querer, lo que realmente significa volver a levantarse. Una joven marine en la primera fila levantó la mano. Señorita, ¿cómo se perdona a alguien que no lo merece? Hice una pausa, sonriendo débilmente. No perdonas por ellos. Perdonas para poder dejar de cargarlos. Ella asintió lentamente con lágrimas amenazando las esquinas de sus ojos. Después de la sesión, me quedé para apilar las sillas. Fue entonces cuando noté una cara familiar en la puerta. Marco Díaz, el fotógrafo. No había cambiado mucho. La misma sonrisa nerviosa, la misma forma humilde de presentarse como si no encajara en la historia de nadie. Oí que hoy dabas una charla, dijo. Pensé en pasarme. ¿Sigues haciendo fotos?, pregunté. Siempre, dijo. Solo intento capturar a las personas que merecen ser recordadas. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una fotografía, yo de pie en la orilla la primavera pasada al atardecer. Detrás de mí, el viento tirando de mi cabello. No había sabido que él había estado allí ese día.
Es hermosa, susurré. Él se encogió de hombros. Parecías en paz. Pensé que quizás querrías una prueba de ello. Sonreí. Ahora sí. Esa tarde conduje a Madrid. El sol apenas se ponía cuando aparqué cerca de la tumba de mi padre. La hierba estaba cuidadosamente cortada, las banderas ondeando con la suave brisa. Me quedé allí un largo momento antes de hablar. Hola, papá, dije en voz baja. Terminé la misión. Una suave brisa barrió los árboles, agitando la pequeña bandera junto a su lápida. Pero no la que me dieron, continué. La que la vida me dio para aprender que el honor no se trata de venganza. Se trata de cómo llevas la verdad cuando duele. Coloqué dos cosas sobre la piedra, su tridente pulido y brillante de nuevo, y el pequeño diseño de un tatuaje de rosa dibujado en papel, el símbolo del infinito de espinas y pétalos. Por primera vez, no tuve miedo de unir sus legados. Su coraje y la compasión de mi madre. Susurré, ambos tenían razón. El coraje y el perdón no son opuestos. Son el mismo idioma hablado en diferentes momentos. Mientras caía la noche, caminé hasta la orilla del agua cerca del muelle conmemorativo. El reflejo de las luces del monumento brillaba en la superficie del río. Respiré hondo, me subí la manga y toqué el tatuaje de mi muñeca. La misma rosa con las espinas del infinito, recién tatuada hace meses. Ya no simbolizaba el dolor. Simbolizaba la continuidad. La promesa de que incluso las cosas rotas aún podían formar un círculo perfecto. Me quedé allí un buen rato, el aire fresco rozando mi rostro. El zumbido del mundo tranquilo y distante. Cuando regresé al centro de veteranos una semana después, colgué una nueva placa en la pared fuera del aula. El honor no está en la batalla, está en lo que haces después de que termina. Debajo coloqué una foto enmarcada de Marco, la mía de pie junto a la orilla. El pie de foto decía simplemente, aprendió a ponerse de pie de nuevo. Esa noche sentada en mi porche serví 2 tazas de té, una para mí, otra para el recuerdo. Mamá llamó justo antes de medianoche. ¿No puedes dormir?, preguntó. Nunca pude antes de las grandes misiones, dije. Ella se rió entre dientes. ¿Y cuál es la misión de mañana? Recordar a la gente que el perdón no es debilidad, dije. Es como reconstruimos. Hubo una pausa, luego su voz se suavizó. Tu padre estaría orgulloso, Raquel. Yo también lo estoy. Gracias, mamá, susurré. Finalmente también estoy orgullosa de mí. Me recosté viendo las estrellas parpadear débilmente sobre el oscuro horizonte. Por primera vez en años, no había dolor en mi pecho, solo gratitud. El mundo no me debía la paz, pero de alguna manera, a través de cada herida y lección, me había dado las herramientas para crear la mía propia. Si esta historia te encontró en un momento en que el perdón parece imposible, respira hondo. No tienes que olvidar el dolor. Solo recuerda, incluso los guerreros tienen que sanar.